Cuando Nate Silver, Michigan 1978, apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del MU, un par de años antes, la gente no es que se hubiese extrañado, es que hubiese tenido que preguntar qué. En 2009, sin embargo, su nombre ya era sinónimo de excelencia en pronósticos electorales. ¿La razón? Acertar quién sería el candidato más votado de las elecciones estadounidenses del 2008. Pero también acertar al señalar lo reñida que iba a estar la cosa en dos estados concretos, Missouri y, poco después de alcanzar fama internacional por haber dejado en evidencia a los comentaristas politi, desde allí cubrió las midterms del 2010, unos comicios en los cuales no solo se somete a votación la P-cientos. Luego, en las presidenciales del 2012, vaticinó la reelección de Obama acertando el resultado de los... Para entonces Silver ya era una autoridad indiscutible dentro de un gremio periodístico que veía en un estatus cimentado por la oferta que el gigante mediático ESPN, destinado principalmente a la COBE, Silver aceptó. En esas estaba ejerciendo de guía electoral desde 538 en su nueva casa cuando llegaron. Al Límite, el último libro de Nata Silver, Penguin Random House, resulta que el 8 de noviembre de aquel año el modelo estadístico acuñado por sí. Como todo el mundo sabe a estas alturas, fue Trump quien ganó. La reacción de mucha gente dentro del entramado político fue decir que Nate Silver era un puto idio. Sin embargo, aunque sus cálculos sugerían que Clinton ganaría aquellos comicios, Silver siempre a ese. Sea como fuere, Silver ha conseguido reconciliarse con buena parte de sus críticos durante las dos U. En 2020 predijo la victoria de Joe Biden al darle un 89% de posibilidades de vencer y en 2024 tras algo por lo que muy pocos apostaban pero que sucedió tal cual. Resumiendo, Nate Silver no es un pronosticador infalible pero sí una persona que a base de mezclar N, por eso tampoco le ha ido mal en el póker, en cuyos torneos ha atesorado cientos de miles de dólares. No es casualidad, por tanto, que en Al Límite el pronosticador más famoso de Estados Unidos destine, aunque entre ellos también vayan a darse innumerables bajas. Silver, que actualmente navega por libre a bordo de una newsletter llamada Silver Bulletin, leída por. La conversación, convenientemente editada para facilitar su lectura, tuvo lugar por Zoom a mediados. Al Límite cuenta que dentro de las sociedades occidentales conviven dos ecosistemas, la aldea y el R. Una parte de la sociedad se encontraría instalada en el primero y otra en el segundo. ¿Qué significa esta metáfora? Antes de nada debo aclarar que al acuñar esa metáfora estaba pensando, es cierto que nuestra sociedad es parecida al resto de sociedades occidentales, pero no es idéntica. Conviene tenerlo en cuenta, dicho lo cual, la aldea sería el lugar donde vive y medra el establishment progresista, un sitio dominado por los expertos procedentes de las instituciones académicas y por los grandes M, un sitio gobernado por el entramado federal que ahora está diezmando Donald Trump, y en donde la característica más común, al margen de los valores progresistas, sería la aversión al... Un ejemplo reciente de su inmovilismo se encuentra en la resistencia del Partido Demócrata a reempla. Se hizo cuando no quedó más remedio, y entonces ya era tarde. La aldea es, en fin, el lugar de los tecnócratas y de quien sostiene que si los expertos adecuados los habitantes del río, por el contrario, son personas muy analíticas, en general, y sobre todo pers. Es gente a la que le gusta apostar, aunque algunos rechacen el término, en el mercado bursátil, en C, y es gente que en algunos casos ha acumulado muchísimo poder y riqueza. Durante décadas, los habitantes del río se han mantenido bastante al margen de los vaivenes políticos. De manera muy poco sutil a veces. O sea, los habitantes del río han pasado de ser una facción eminentemente económica y cultural a 1000. No obstante, también hay distinciones dentro del propio río. Se divide en 3 partes. Sí. En primer lugar está río arriba, que es donde habita la vertiente intelectual del ecosistema. La clase de personas que le dan gran importancia a la teoría de la probabilidad y la teoría de juego, o las personas que se adscriben a una corriente de pensamiento conocida como altruismo eficaz, ahí se encuentran algunos matemáticos y algunos filósofos. En segundo lugar está río abajo, que es donde las aguas se enturbian y enmarronan. Ahí estaría desde el típico jugador de póker afincado en Las Vegas hasta la gente que especula con... Es un poco lo que en inglés llamamos shit show risas. Un lugar divertidísimo pero también salvaje y en el que no puedes bajar la guardia ni un solo instante. En tercer lugar está lo que he llamado medio río. Es la vertiente corporativa del río. Ahí se enmarca Silicon Valley, se enmarca Wall Street, se enmarca la banca de inversión. Son personas que han comprendido que conforme el mundo se vuelve cada vez más complejo, más digital, apuestas, en fin, que pueden hacerte perder dinero en el corto y medio plazo pero que a largo plazo, lo cual explica por qué el mundo de la tecnología y el mundo de las finanzas cada vez tienen más pez.
La idea que desprende el libro es efectivamente que los habitantes del río están ganando la batalla, porque esa es otra. El río y la aldea estarían en guerra. Entre otras cosas porque los habitantes del río han desarrollado un gran escepticismo hacia los expe. ¿Cuándo empezó esa rebelión? Ha sido un proceso gradual. En Estados Unidos prácticamente todas las instituciones han sufrido erosión a lo largo de los años y la guerra de Irak ha influido, también la crisis financiera y por supuesto la pandemia. Podemos debatir las razones que se encuentran detrás de ese escepticismo, pero el caso es que ha ido. Es cierto que esos episodios no siempre han ocurrido cuando gobernaba el Partido Demócrata, pero cabe. Otra razón que alimenta ese escepticismo se encuentra en las desigualdades sociales y en el hecho de tampoco ayuda a generar confianza lo mucho que cuesta sacar adelante proyectos o construir infraestructura. Hablamos, en fin, de un cúmulo de factores. Entiendo. De todos modos, no creo que la solución se encuentre en la actitud anti-establishment del Partido RP. Lo estamos viendo con el DOG, el Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por Trump y dirigido. No me preocupa tanto desembocar en una dictadura como la conversión en uno de esos regímenes híbridos. De hecho, fíjate en lo que ha sucedido a raíz de haber incluido por error al director de The Atlantic. ¿Qué ha salido a decir Trump? Pues que The Atlantic es un fracaso de revista. Y lo dice porque The Atlantic forma parte del establishment, igual que el New York Times o todas esas universidades. Incluso Jeff Bezos, uno de los habitantes más moderados del río, prohibió que el Washington Post de Moses, en este caso Kamala Harris. Bezos, por cierto, acaba de despedir a una de sus columnistas más críticas con Trump. Todo esto lo que nos dice es que el enfrentamiento entre la aldea y el río es cada vez más abierto. El caso de The Atlantic y el chat secreto es curioso. Después de publicar la primera información, muchos partidarios de Trump acusaron al director de la R. Sin embargo, cuando un día después publicó la conversación entera para demostrar que era verdad, es como si no hubiese salida. A veces me preguntan por las probabilidades de que Estados Unidos se convierta en una dictadura y lo son porque muchas de las cosas que está haciendo Trump no son particularmente competentes. A eso hay que sumar la caída de popularidad que ha registrado en las últimas semanas y que se debe, con lo cual no me preocupa tanto desembocar en una dictadura como la conversión en uno de esos regímenes. También me preocupa la acumulación de poder en las manos de los más ricos, porque tú puedes tener unas elecciones justas y libres según los estándares de las Naciones Unidas. Sí, aunque incluso en los sistemas genuinamente autoritarios la opinión pública importa, a fin de cuentas los regímenes pueden ser depuestos y los valores de la población pueden cambiar Pero, volviendo a la cuestión anterior, a mí me preocupa que Trump y Musk estén pulsando un montón de... Pero si es que estamos convirtiendo a Canadá en un enemigo. Canadá, un país con el que Estados Unidos tenía una de las amistades más sólidas del mundo, y un PCI. El mundo, en fin, es un lugar frágil en muchos sentidos, y aunque no tengo claro que romper un montón, regresando a la metáfora del libro Río versus Aldea, lo normal sería ubicar a Trump en el primer pero resulta que no es nada fácil situarlo. Trump, un hombre rico y extremadamente poderoso, siempre se sintió excluido por el establishment En paralelo, a lo largo de su carrera ha hecho quebrar casinos. Casinos que, como el Taj Mahal de Atlantic City, estaban muy bien y podrían haber funcionado. El problema es que Trump no se detiene a observar los detalles. Es impulsivo. Por eso financió esos casinos con bonos basura que arrastraban unos intereses extremadamente altos. Tú inviertes cientos y cientos de millones en construir esas propiedades gigantescas con la idea de, y lo terminará haciendo si aguantas porque, como suele decirse, la banca siempre gana. Es lo que no pareció entender Trump, y por eso el Taj Mahal quebró. ¿Eso qué nos dice? Pues que Trump no es lo suficientemente analítico como para figurar entre los jave. Es verdad que le gusta el riesgo, y que hasta cierto punto parece tener una mentalidad estratégica, pero es alguien de suma cero, y parece incapaz de comprender, volviendo a la geopolítica, que es bueno no haber estado en guerra tener fronteras pacíficas, y el hecho de que los 3 países que conforman América del Norte se lleven, y qué decir de Europa. Si China está aumentando su poder y su influencia, lo inteligente sería alinear. Ahora que hablamos de geopolítica, quiero preguntar por la hostilidad de esta Casa Blanca hacia sus El caso de Groenlandia, por ejemplo, o el de Panamá. ¿Trump va de farol con idea de conseguir algo o...? Pienso que sí, que muy probablemente esté yendo de... El tema de los aranceles no deja de ser algo que puede hacer y deshacer, anunciarlos y retirarlos. Lo de invadir Groenlandia o retomar por la fuerza el canal de Panamá, sin embargo, es algo muy distinto. Ahí necesitas que decenas de miles de estadounidenses, de militares, estén dispuestos a seguir esa. Ahora bien, ¿cuál es el fin del farol? No lo sé, la verdad.
Igual busca envenenar las relaciones con esos aliados por algún motivo que dará sus frutos a largo plazo. Puede que busque hacer claudicar a los daneses para que accedan a esto o lo otro a base de amenazas. También hay que tener en cuenta cómo piensa Trump. Las únicas personas que le importan en este mundo, obvia que los países europeos son democracias que responden a sus propios sentimientos internos. Y una cosa increíble, el mayor cambio de tendencia geopolítica desde la Guerra Fría, pero un cambio racional, a fin de cuentas, habida cuenta de lo impopulares que son Trump y Musk en Es difícil conseguir que otras naciones capitulen. Claro, puede que lo racional para Dinamarca sea negociar un precio adecuado por el cual vender Groenlandia, pero extraer un tributo de naciones independientes que tienen su propia cultura y su propio orgullo. Además, uno puede llegar a pensar que pasando por el aro la primera vez se abre la puerta a futuras. No creo que Trump otorgue a otros países la suficiente credibilidad estratégica y desde luego no p. Estados Unidos está destinado a pasar los próximos años tambaleándose entre extremos. Antes comentá. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Ocurre, básicamente, que mucha gente ha votado a Trump por miedo a... Creo que a muchas personas les asusta el tema de los aranceles. En otras palabras, se está rompiendo el pacto. ¿Qué pacto? El que decía que Trump puede bromear sobre, por ejemplo, Groenlandia, criticar a los Medi. Ahora bien, que el país entre en recesión por una serie de aranceles estúpidos difíciles de justificar. Es verdad que Estados Unidos se encuentra muy polarizado y que Trump siempre va a tener a un 38%. Pero no parece estar gobernando con el largo plazo en mente, en parte supongo porque no puede volver a salir elegido. Sospecho que Estados Unidos está destinado a pasar los próximos años tambaleándose entre extremos. ¿Qué futuro le espera al Partido Demócrata? Puesto de otro modo, ¿qué debe hacer para recuperar crédito? En parte porque sus propios votantes están sumamente descontentos con él, ya que la percepción es que, en paralelo están los despidos de los columnistas más progresistas de periódicos como el Washington. Todo eso ayuda a entender por qué la izquierda se está volviendo cada vez más atractiva para el vota. Primero porque pelea, planta batalla. En segundo lugar porque sus críticas contra la acumulación de la riqueza y los oligarcas se ven retré. Y, en tercer lugar, porque la izquierda siempre ha tenido una relación bastante fría con el establishment. ¿Hay algún nombre a tener en mente de cara a las elecciones del 2028? Trump y Musk van a estropear M. De todas formas, creo que el Partido Demócrata debería escoger a alguien que tenga experiencia en C. Alguien como Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, o Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Son populares y han conseguido ganar elecciones. Han sido votados. Esas serían las opciones lógicas, pero quién sabe. Mira, cuanto más tarde el establishment en ajustarse a la nueva realidad, más posibilidades habrá de. Y eso puede desembocar en un candidato mucho más de izquierdas de cara a las elecciones de 2028. Un verdadero outsider, incluso una especie de Trump de su cuerda. Aunque no estoy seguro de que esa sea la mejor idea, quizás alguna figura que proceda de la televisión. El nombre de Elon Musk ha salido varias veces en la conversación. También aparece en el libro. Ahora mismo hay mucha gente confundida con él. ¿Por qué se ha metido en política? Ha sido una buena apuesta por su parte. Musk ha invertido 300.000, así que por un lado ha sido una gran apuesta, una gran inversión. No obstante, creo que de un tiempo a esta parte muchos inversores están cuestionando su enfoque. El precio de la acción de Tesla, por seguir con el mismo ejemplo, se ha desplomado alrededor de un 5. Aunque, ojo, no todo es política. También hay que tener en cuenta el negocio en cuestión. Y no hay que olvidar que China está en desarrollo. Con todo, parece que la impopularidad de Musk está afectando a las ventas de Tesla e incluso dentro. Conviene saber que muchas de las historias del río terminan de forma trágica. Si tú vales lo que vale Musk, cientos de miles de millones de dólares, puedes permitirte cometer mucho. Pero todos hemos visto cómo grandes jugadores de póker se han embarcado en una racha tremendamente, y eso sucede con más frecuencia de la que creemos. ¿Cuánto va a durar Musk en el gobierno de Estados Unidos? 1 año más aproximadamente. Hay que tener en cuenta que Trump ya no necesita su apoyo financiero. No puede volver a presentarse. De hecho, los anuncios más efectivos del Partido Demócrata son los que van dirigidos contra Musk. Es decir, Musk le causa muchos problemas a Trump. Lo de Doge, por ejemplo, es una comisión. Porque, si quieres premiar a un tipo que te ha ayudado durante la campaña, pues le nombras EMB. Le mandas a un lugar, dicho con todo respeto hacia Luxemburgo, poco importante. Pero liderar Doge encierra muchísimo poder. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que Musk se aburra. O de que alguien, esto no es muy probable porque parece vivir en su propia burbuja, le diga que debe.
Así que sí, más o menos durará, pienso, un año más. Regular la inteligencia artificial va a ser difícil, pero hay que intentarlo. El libro también aborda el universo de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto puede llegar a representar un riesgo para la democracia? Aquí hay varias dimensiones. La primera es que la inteligencia artificial es una tecnología en la que el ganador se lo lleva todo. Y ahora mismo los dos países más poderosos del mundo, China y Estados Unidos, están a punto de incre. Luego está mi creencia de que la inteligencia artificial destruirá un montón de puestos de trabajo y también me preocupa la gente que pueda recurrir a la inteligencia artificial con idea de hacer daño, creando, por ejemplo, armas biológicas. Y me preocupa que la inteligencia artificial se utilice para apoyar el autoritarismo. Luego está el escenario apocalíptico que dice que la inteligencia artificial puede deducir en un mo. De eso no estoy tan convencido, pero durante milenios los seres humanos hemos sido la especie domina. Digamos que en Estados Unidos hay gente preocupada por las pequeñas alteraciones que puede traer la. A mí me preocupan ambas cosas, risas. Sin embargo, también es una tecnología fascinante que facilita mucho la vida. Yo recurro a la inteligencia artificial para muchas cosas y gracias a ella las hago mucho más rápido. Sin ir más lejos, tú y yo podríamos estar hablando en castellano y en inglés ahora mismo y entender. Pero sí, las amenazas son reales y deben tomarse en serio. ¿Hay que regular la inteligencia artificial? Claro. No sé si terminará siendo regulada porque la tendencia del gobierno de Trump es revertir algunas de. Por eso pienso que regular la inteligencia artificial va a ser difícil. Pero hay que intentarlo. Partiendo de la base de que soy más pro libre mercado que la media, hay que tener en cuenta que fue el gobierno quien reclutó a los mejores científicos del mundo para hacerlo. No obstante, la inteligencia artificial, que puede llegar a ser igual de poderosa que la bomba atómica, tampoco sé cuál es la hoja de ruta idónea o qué tipo de regulación habría que implementar. Y no se trata de que Estados Unidos se convierta en la Unión Europea y se ponga a regular hasta el P. Pero creo que una regulación inteligente en torno a la inteligencia artificial es algo que nos conviene. John Lee Anderson. La izquierda ha colapsado. El nuevo modelo revolucionario no es el Che Guevara.